comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. En el programa anterior estuvimos hablando de la pobreza, porque es un tema de gran prioridad para todas las naciones por las consecuencias catastróficas que se derivan de ella. Estuvimos analizando a la luz de las Escrituras para poder entender los tiempos, cuáles son las causas de esa pobreza, y teníamos y tenemos como invitado a José Alberto García, director regional de Children Hunger Fund para América Latina. Y hoy vamos a estar viendo cómo podemos combatir la pobreza y cuáles son los principios que la Biblia nos presenta para nosotros tratar con la misma. José Alberto, ¿tú nos podías sintetizar en lo que vimos en el programa anterior de las causas de la pobreza? Sí. Te voy a dar un minuto para eso. Entre las causas de la pobreza, primero está la pereza, el deseo de no trabajar, la negligencia, los vicios y la mala vida. Las personas que se dedican, ¿verdad?, a la bebida, a las adicciones, las drogas, ese tipo de cosas así. La formación de pobreza, cuando se aprende a vivir como pobre. Luego, las causas de maltrato de otros hombres y las causas providenciales que pueden venir, que incluye la guerra, el abuso de otros hombres, que puede venir una enfermedad o muere el padre de familia, el proveedor. Estas cosas pueden degenerar o pueden llevar a una condición de pobreza. A mí me gustaría que viéramos ahora cómo combatir esa pobreza a la luz de los principios de la palabra de Dios, porque hay muchas organizaciones, muchos gobiernos que la están combatiendo, pero de una manera paternalista o con fines políticos, y no están abordando el punto central para poder resolverla. Para poder combatirla, yo entiendo que lo primero es entenderla, porque no se puede combatir la pobreza sin entender la pobreza en cuanto a una división básica. Hay una pobreza espiritual, que es la del hombre sin Dios, y hay una pobreza material. Algunas personas tienen dinero, tienen una condición material favorable, pero son pobres espiritualmente. ¿Sí? Entonces, hay otros pobres espiritualmente y pobres materialmente. El punto aquí es el siguiente: para poder combatir, luchar contra el mal de la pobreza, es necesario entenderla. Y yo pienso que pensar sobre los sufrimientos del pobre puede ayudar mucho a enfrentar la pobreza apropiadamente. Es decir, muchas personas quisieran asistir, quisieran ayudar al pobre. Oye, pero ¿de qué manera, de qué sufre el pobre? Yo quisiera mencionar algunas cosas de las que sufre el pobre. Los pobres sufren, en primer lugar, de su condición, que es una condición en sí misma de aflicción. La pobreza no es un estado deseable. La necesidad, la carencia, la falta de Dios en el orden espiritual no es nada deseable. El hambre no es nada deseable. La falta de medicina, ver a un hijo enfermo y no poder auxiliar. No es deseable, y eso genera una cantidad en sí misma de aflicciones y ansiedades propias del pobre, que solo conoce el pobre. En segundo lugar, la pobreza también puede generar un temor hacia el futuro y una ansiedad sobre el futuro, porque hasta cierto punto, como decía mi mamá, el hambre no es la del que espera una hartura. Eso no es hambre. El que sabe que va a comer no puede decir que pasa hambre, porque él va a comer, aunque dilate. Ahora, hambre es cuando te duele el estómago y tú no sabes ni tienes esperanza de cuándo te vas a juntar con un plato de comida. O sea, el pobre sufre de eso, ¿ve? Además de esto, el pobre puede desarrollar pensamientos pesimistas. La Biblia nos dice de un momento en que dos madres, en medio de una condición difícil en que estaba la nación, decidieron comerse sus hijos. Eso no es extraño. Y lo que se comieron el de una y luego la otra lo escondió el suyo. El punto es que el pobre puede llegar a tener pensamientos así, drásticos. Por eso, como decíamos en el programa anterior, pobres padres venden a sus hijos. La pobreza puede llevar a pensamientos extremos y fatales. Además, puede llevar a una vida de falta de esperanza. Pueden estar abrumados con
las circunstancias y menospreciar la vida misma. Por eso hay pobres que caen en procesos depresivos y algunos hasta terminan con su vida o terminan con la vida de sus hijos. La pobreza puede llevar ahí. Los pobres también, como decía, pueden cometer hechos contra sus hijos, pero además pueden menospreciarse y descalificarse. ¿Cómo así? O que piensan que ya no van a salir de la pobreza, que eso es su vida, que siempre han sido así. ¿Es un fatalismo? Puede ser un fatalismo, pero es una convicción de que, mira desde cuando nosotros tenemos pobreza, vivimos aquí toda la vida, ¿para dónde vamos? Esta es nuestra vida. No Eso viene de familia, de tradición, y no han podido salir de eso. Así mismo es. Viene de familia, viene de tradición, viene de vivir en esa cultura y no salir de ahí. Y el punto cuando tú entonces dices, es bueno saber eso. O sea, es bueno saber cuál es el sufrimiento del pobre para aquel que está abordando esa pobreza para hacer una diferencia. ¿A dónde tú vas con esto de entender ese sufrimiento? O, por ejemplo, que cuando tú le dices al pobre, mira, tú tienes que esforzarte en salir de esta situación, porque mira el mundo que te rodea. Tú no lo puedes decir desde tu perspectiva, sino tú tienes que entender que para él eso no es un asunto de una decisión. Eso implica mucho más por la cultura, por cómo se ha formado, por lo que tiene en su corazón. O sea, eso es lo que quiero decir. Si tú le dices a una persona que tiene cierta afluencia económica, tú tienes que estudiar para tú progresar en la vida. No es lo mismo cuando tú se lo dices a una persona pobre, pero dices estudiar y cómo. Exactamente. ¿Cómo voy a ir al colegio? ¿Dónde voy a comprar los libros? Si yo tengo que trabajar para sobrevivir, ¿cómo voy a ir a la universidad si no puedo pagar la inscripción y los libros y todas esas cosas? Y el pobre puede incluso decir, para ti es fácil decirlo, tú tienes que estar en mi condición. Por eso es interesante, un ejemplo de la escritura que ustedes conocen muy bien. Había un hombre que tenía la mano seca y Jesús se le acercó y le dijo, extiende tu mano. Era para que el hombre dijera, Señor, precisamente eso es lo que yo no puedo hacer. Sí, eso va así contra todo vaticinio. Sí, entonces en ese sentido, hablarle al pobre sobre estas cosas no es una cosa con lo que tú puedes entrar. Yo pienso que estableciendo una relación, conociendo, mostrando el interés, entonces tú puedes abordar ciertos temas. Pero tú tienes que saber dónde están ellos mental, emocionalmente, socialmente, cómo se sienten. Entonces, José Alberto, esos grupos y organizaciones que llegan con sus sistemas sin conocer la idiosincrasia, la cultura de esas personas y quieren implementar su sistema de cómo ayudarlos, ¿no progresan porque no entienden lo que está sucediendo con esas personas? Desgraciadamente tienes toda la razón. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué país entre Haití y República Dominicana ustedes creen que a través de la historia ha recibido más ayuda en millones del extranjero? ¿Cuál de los dos? Haití. Pienso yo también. Absolutamente sí. Sin embargo, vamos a ver la diferencia. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces? La forma de combatir la situación de ellos, no se ha tomado en cuenta su cultura, su idiosincrasia. ¿Qué ha pasado? Exactamente. Porque son miles de millones de dólares. No se ha tomado en cuenta la cultura y un factor. Esa cultura, para que pueda realmente recibir ayuda y salir adelante, tiene que reemplazarse. Y eso solamente lo hace Jesucristo. Hay que quebrantar esto. Es como enterrar un hombre viejo y comenzar de nuevo. Es una forma de pensar, es una cosmovisión diferente. Eso es lo que pasa. Mientras tú le estés dando en esa condición, lo van a recibir como pobre y van a disfrutarlo como pobre y hasta ahí llegó. Hay casi como que sacarlo quizás de la esfera de su ambiente. Mira el mundo ahora de esta forma, tratar de sacarlo para que lo vea. Exactamente. Hay esfuerzos de diversas índoles que se pueden hacer dentro de los pobres. Por ejemplo, hay instituciones que han llevado agua potable a comunidades que no tenían y les han enseñado a valorar esa agua potable para poder entonces seguir cuidando esa fuente de agua, evitar entonces las fuentes que estaban acostumbrados a utilizar, y eso cambia la concepción y permite una entrada, es una puerta de entrada a veces a comunidades a donde algunas personas no tenían acceso, y ya al ver el bien que han traído con esto del agua, se abren puertas de oportunidad para que vean la vida, de que hay otras cosas, otras formas de hacer vida. Entonces, me imagino que son ese tipo de estrategias que habría que considerar
individualmente, haciendo esa amistad que tú dices que es bueno tener para poder calar a sus corazones, mostrar el interés, una congregación que muestre interés en una determinada comunidad o una institución ya como la que ustedes manejan, que realmente se mete ya con otra visión y otro interés muy particular. Y hay una cosa que quiero añadir, porque no quiero ser malentendido. Yo no estoy diciendo que hacer y llevar esas ayudas está mal. No, que sigan llevando y que sigan ayudando. El problema es que deben entender al mismo tiempo que no están resolviendo el problema. Exacto. Con eso. Están resolviendo el problema de ese día o mientras dure la ayuda. Exactamente. Pero no el problema de la idiosincrasia de la cultura. Fundamentalmente no se está resolviendo. Aparte de la cultura y entender los sufrimientos por los cuales pasan estas personas para poder identificarse con ellos y ayudarlos, ¿qué más debemos tomar en cuenta? El pobre llega a, o sea, primero tiene una falta de educación, llega también a inclinarse a la idolatría y a desarrollar amargura contra Dios y hasta blasfema contra Dios. Explícame. Eso fue lo que dijo el sabio de Proverbios. No me des pobreza de manera que yo maldiga tu nombre. O sea, básicamente muchas veces hay condiciones del pobre donde ellos pueden dudar de la realidad de Dios, de la existencia de Dios, y mientras le funcione lo que le funcione, puede que se rebelen contra Dios. Eso también es posible. Eso es posible, simplemente es posible. Ahora, yo pienso que sería bueno quizás citar por lo menos cómo Dios ve el asunto del pobre. Porque yo creo que eso puede ayudarnos a nosotros a tratar de tener una visión y una perspectiva de la pobreza de la manera de Dios. Dios presta especial atención a los pobres en la Escritura. Y yo creo que una iglesia que no trabaje con esto tiene serios problemas. Porque como alguien decía una vez, el evangelio hay que predicarlo en el polvo. En el polvo. En el polvo. Como el Señor Jesús lo hizo, entre la gente en la calle. El punto es que una iglesia puede engordar y la gente puede en su cerebro engordar y tener mucho conocimiento teológico. Pero si eso no lo lleva a hacer misericordia, tiene un problema fundamental. Porque nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y es un Dios que de manera muy especial atiende al pobre. Nosotros no podemos separarnos como creyentes de eso. No podemos. Dios atiende de manera muy especial al pobre. Muchas veces se ha malinterpretado la frase del Señor cuando Él dice, a los pobres siempre los tendréis. Es verdad, porque la pobreza no se podrá erradicar. Por las razones que hemos visto, erradicarla completamente, eso será imposible en este mundo. Yo pienso que eso es lo que Él está diciendo. Y en ese momento, Él habló de un asunto de prioridad. Dijo eso, pero el foco no era afirmar, sino una prioridad. Y yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes de que los pobres siempre van a estar. Siempre van a estar aquí. Pero hay que hacer algo al respecto. Pero hay que hacer algo al respecto. Es como siempre vamos a pecar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos entregamos? No. Siempre tenemos que aplicar los medios de la gracia. Entonces yo creo que los pobres están, entre otras cosas, como un medio de Dios para que nosotros probemos nuestra fe, para que nosotros honremos a Cristo. Por eso, y quizá estoy dando un salto, en el día del juicio, Él nunca va a preguntar si hiciste profesión de fe, si levantaste la mano, si repetiste la oración del pecador, de qué iglesia tú eras miembro, si usted era líder. No. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. En otras palabras, obras de misericordia son las que Él dice que se tomarán en cuenta en el día del juicio. Y no es que la salvación es por obra, pero aquel que es creyente debe manifestar que verdaderamente conoce a Cristo haciendo misericordia. ¿Tu experiencia ha sido que en las iglesias no se ejerce esa misericordia como debe ser hecha? Desgraciadamente, en muchos casos, quizá la mayoría de los casos, no. Porque nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio y ese Evangelio va a afectar la vida de los hermanos de la iglesia que a su vez, conforme a los dones que Dios le ha dado, van a ministrar. Sí, y en ese sentido sí la iglesia está haciendo una gran obra, pero vamos a ponerlo de esta manera, hay una gran diferencia en predicar el Evangelio en un contexto de grupo o individualmente y uno desentenderse. El pobre necesita en su condición alguien que se involucre con su vida,
alguien que puede estar al lado suyo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. O sea, y el punto es el siguiente, yo entiendo que la iglesia tiene que ser más, involucrarse más en poder acercarse a las personas que están en necesidad de esa naturaleza para hacerle obras de misericordia a la manera en que el Señor lo hizo, relacionándose con el pobre. Que puede involucrar aún el enseñarles a leer. Exactamente. Para que puedan tener salidas a un montón de cosas. Mira esto, perdón la nota. En Perú, en esa misma región de Bancay, ellos tienen un ministerio impresionante. Pero ellos tienen un ministerio allá que enseñan a las personas a leer. Y yo conocí a esta señora, tenía solo el Nuevo Testamento en quechua, porque ellos también están desarrollando esto. Este ministerio allá, don el pastor Cervantes, es algo impresionante. Ellos están traduciendo la escritura al quechua de allá. El asunto es que, trabajando con esto, esta señora a la que yo conocí, había aprendido a leer hace 2 años y les regalaron un Nuevo Testamento. Cuando ella me mostró su Nuevo Testamento, de manera impresionante, estaba marcado de Mateo a Apocalipsis, subrayado con cosas. Y hacía 2 años que había aprendido a leer y se había leído ya su Nuevo Testamento. Entonces, mira, ahí está la obra que la iglesia, porque, repito, la obra de misericordia no es solo ponerle un pan en la mano. No. Hay una pobreza espiritual que vamos a tratar con la fe. Y de ahí vendrá lo otro. ¿Me explico? Yo tengo una inquietud y tengo una pregunta para Salvador. ¿Cómo yo mantengo ese equilibrio de no enfatizar tanto este aspecto en la iglesia que se convierta en un evangelio social y se descuide la predicación del evangelio que realmente transforma el corazón de las personas? Bueno, en la palabra de Dios nosotros tenemos principios que nos ayudan. Por ejemplo, la palabra ve mal o con malos ojos el que nosotros le digamos a alguien en necesidad que Dios te bendiga, teniendo nosotros con qué ayudarle y no hacer nada. O sea, la Biblia condena esa actitud de indiferencia. Pero por otro lado, la palabra también nos dice que ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? En otras palabras, podemos solucionar la pobreza de alguien llenando una cuenta bancaria y poniéndosela a su nombre. Pero eso no ha resuelto el principal problema del hombre, que es espiritual. Entonces, en ese sentido, nosotros, como iglesias, somos llamados principalmente a predicar el evangelio. Ahora, ese evangelio también debe ser vivido. Y nosotros como creyentes, miembros de las iglesias, y la iglesia como institución puede hacer una diferencia. ¿Quién es más que alguien que es imitador de Dios y seguidor de Cristo puede mostrar compasión, misericordia? O sea, nosotros hemos sido recibidos por Dios con tanta misericordia y debemos mostrar esa misericordia a otros. Estamos llamados a mostrar esa misericordia, predicando el evangelio para salvación, pero también nos conduelen esos sufrimientos de los que José Alberto hacía señalamiento. O sea, nosotros no podemos ser indiferentes a esas aflicciones, a ese dolor, a las miserias humanas que provocan esas esclavitudes en las que se sumergen a tantos hombres, mujeres y niños, sino que nosotros predicamos el evangelio, pero vivimos el evangelio ante el mundo que está en necesidad. Y eso no significa que solamente nos interesaremos en los pobres, sino, como bien se ha dicho, el ser humano en el sentido general tiene necesidad de riqueza, pero Cristo nos enseñó a no hacer bien a aquellos que nos pueden devolver. Y hay gente que no van a poder. ¿Con qué devolvernos el bien que les hacemos? Eso es precisamente lo que Cristo dice. Haz bien y despreocúpate si te van a poder recompensar de eso o no. Y predica el evangelio y haz bien a los demás. Y a veces esos pobres están en nuestras mismas iglesias. ¿Qué hacemos con ellos? En nuestro próximo segmento vamos a seguir viendo cómo combatir esa pobreza. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos el libro La Iglesia en Lugares Difíciles. Cómo la iglesia local trae vida a los pobres y necesitados, por Mess McConnell y Mike McKinley. En este libro los autores nos dan los principios para la plantación de iglesias en lugares difíciles, como lo dicen en el título del libro.
lugares donde quizás no muchas personas quieren ir a predicar el Evangelio porque son lugares donde hay peligros físicos, criminalidad, drogadicción, pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La iglesia en lugares En el momento anterior tú nos decías que para nosotros poder combatir la pobreza debemos entender la idiosincrasia, la cultura de esas personas marginadas o que están en esa condición. Y también nos explicaste cómo Dios ve esa pobreza, que es importante para saber cómo nosotros, como cristianos, debemos ejercer misericordia. ¿Qué más debemos hacer para combatir la pobreza? Ahora me vas a permitir un momentito más en otro asunto que hay que conocer antes de ministrar al pobre. Ok. Primero hay que conocer al pobre. Pero nosotros como cristianos debemos conocer mejor lo que Dios piensa de atender al pobre. Y esto es importante porque nosotros queremos obedecer a Dios, queremos honrar a Dios, nosotros queremos imitar al Señor Jesucristo. En ese sentido, en primer lugar, Dios asegura recordarse del pobre. Dios asegura. O sea que por más mal que esté una persona, Dios no se ha olvidado de ella. Así mismo, Dios no se ha olvidado de esa persona, por más mal que esté. Y eso lo aplicamos nosotros de manera directa. Sí, pero una persona que no tiene qué comer, tiene un hijo enfermo y no tiene solución para eso, no te va a decir, Dios se está acordando de mí. Eso es verdad, pero el hecho de que esté en esa condición no niega el hecho de que Dios por encima de eso se acuerde. Mira que Comenzando por el hecho de que está vivo. comenzando por ahí. Pero te va a decir, me voy a poner como abogado del diablo, yo estoy vivo, pero estoy pasando demasiado trabajo, demasiada Hay vida penuria. y esperanza. Sí. No, y puede que te diga, mira, yo preferiría estar muerto. La persona puede decir lo que quiera, pero yo te voy a decir, mira, Dios está ahí y lo está cuidando, ese es el punto que... ese es el punto, aunque no lo vea, no lo sienta, no lo entienda. Hay un cuidado providencial de Salmo Dios. 9:18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Hay personas que aún no teniendo pobreza material viven en miseria y piensan que Dios no está con ellos, desgraciadamente. El Nuevo Testamento afirma eso. Dice así Santiago 2:5, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, Dios tiene ese interés especial y la atención a los pobres, ahora mira, debe ser una prioridad. Y te voy a citar las razones de eso. Primero, porque Dios manda a cuidar al pobre y no hacerlo, no cuidar al pobre, es una rebelión contra Dios. No es cualquier cosa. Es una rebelión contra Dios. Así dice claramente la palabra de Dios en Deuteronomio 15. Dice Amós 5:12, yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben soborno y en los tribunales hacen perder su causa a los pobres. O sea, es una rebelión. Ahora, tú estás diciendo todos esos versículos bíblicos, todos esos conceptos, pero la mayoría de las organizaciones internacionales que tratan con el caso de la pobreza no toman en cuenta esos principios. Bueno, yo no puedo decir que no. Lo que sí yo puedo decirte es esto. Desgraciadamente, la necesidad del pobre, cuando uno entra a su mundo, es tan abrumadora, es tan urgente, que alguien puede asegurarse de que comió, de que tuvo esto y olvidar lo más importante. Vamos al espíritu de María y Marta. El Señor llega a la casa y Marta dice, aquí hay que atender la visita. Señores, vamos arriba. Y el Señor le dice, espérate Marta, Marta, afanada y turbada está. Mira, María ha escogido la mejor parte necesaria, no le será quitada. A veces a las organizaciones le pasa eso. Involucrarse con el pobre es una necesidad tan multifacética, tantas cosas que olvidan lo más importante de predicarle el Evangelio, de presentarle a Jesucristo, que no es darle un tratado, no es darle una porción de las Escrituras, no es darle un buen testimonio. Predicar el Evangelio es predicarle la justicia perfecta de Cristo, la muerte sustitutiva y la esperanza de la resurrección. Pero una persona que tiene hambre, Salvador, no nos va a prestar atención. Sí, es un asunto de que puede ser una distracción la condición en la que se encuentra. El nosotros eliminar obstáculos para que puedan escucharlo
es una medida sabia. Sí, una persona- Pero no podemos hacer de la eliminación del obstáculo la meta principal. Y el remedio. Exacto. ¿Tú te acuerdas cuando los discípulos, el Señor se les aparece en la playa, que ellos están pescando? Y el Señor va a reprender a Pedro. Acuérdate de eso. Cuando Juan lo ve, es el Señor. Simón Pedro se tira, nada, ahora llega allá. El Señor le tenía un desayuno ahí, panes y peces. Vamos arriba comiendo. Yo imagino que Pedro tenía inquieto, ¿verdad? Y después que le dio comida, fíjate, desayuno, entonces le dijo a Pedro, ven acá, vamos a hablar. Yo creo que aplica igual al pobre. Tú llegas, tú lo bendices, nos hacemos una sopa, y estamos abajo de la mata, hablamos de esto. Y en ese contexto, Le entonces predicas el evangelio. que a final de cuentas es el propósito de mi visita. Pero yo no soy insensible a su necesidad, porque eso es cruel. Eso no es Ok. conforme a la piedad. ¿Cómo yo sigo trabajando entonces para combatir esas personas de escasos recursos, marginadas, en pobreza? Yo quiero llegar ahí, pero yo tengo una pregunta, si me lo permites. Hágala usted. Ahora eres tú que vas a hacer la pregunta. La pregunta. Es de orden retórico, él la hace para él contestarla. Oye bien, Hubo algo que Salvador y yo te preguntamos y tú dijiste, déjame aprovechar para hacer una pregunta para yo autocontestarme, la verdad. no, oye ahora, ¿por qué, si esto está tan claro en la Biblia, si la necesidad es tan patente alrededor nuestro, las iglesias no se involucran más cuando tenemos a los pobres en la misma iglesia? O sea, ¿qué hay con el ministrar a los pobres que no es algo prioritario en muchas iglesias? ¿Por qué no? Bueno, muchos líderes te van a decir que la función de ellos es predicar esa palabra y supervisar que esa palabra es aplicada en la vida de los hermanos, y son tan diferentes las áreas con las cuales hay que tratar que las personas están muy ocupadas. Muchas iglesias tienen un ministerio de misericordia, pero ese ministerio de misericordia se focaliza primariamente en los miembros pobres de la iglesia, porque en la iglesia tenemos todo tipo de personas de todos los estratos sociales y económicos, y hay personas sumamente necesitadas, y entonces en la iglesia, que nunca o generalmente no tiene recursos de más, los emplea en ministrar a esos grupos que están dentro, en el seno de la iglesia. Pero a mí me parece que la pregunta de José Alberto va por el orden de lo incómodo que es tener que trabajar con el segmento pobre en la iglesia y fuera de la iglesia. Las molestias que causa, porque Sí. en nuestras iglesias, por lo menos en nuestra iglesia, se trabaja con ese segmento. Lo que no se hace quizás es un esfuerzo mayor para alcanzar a otros grupos fuera de la iglesia. Y hay una cosa, a la luz del juicio, Mateo 25, corríjame, la pregunta que Jesús hace y sobre el fundamento que Él a uno los recibe y a otros no, ¿lo hace a la iglesia o a individuos? El juicio será individual y cada quien va a dar cuenta por el fruto de su vida. profesión de fe. Y ciertamente cada quien va a responder por cómo trata a los pobres. O sea, pero es como yo decía anteriormente, yo creo que hay una labor individual que nosotros hacemos como los representantes de Cristo en la tierra. Todos nosotros, donde quiera que nos movemos, debemos representar al Señor y debemos mostrar esa compasión. Yo no debo esperar que la iglesia como institución haga algo para yo hacer algo. Exactamente. Y si todos nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer, Exactamente. va a ser una gran diferencia. Vamos a Y impactar. creo que también la iglesia como institución también hay cosas que puede también Como hacer. iglesia. Porque hace ambas cosas. Hay un aspecto, cada uno de nosotros somos cristianos, pero somos entes sociales que nos desenvolvemos en un círculo en el cual podemos ministrar en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, personas cercanas a nosotros, vecindarios pobres que hay cerca de nosotros donde podemos ministrar y podemos ayudar, inclusive colaborar con ciertas instituciones cristianas que están haciendo un esfuerzo más definido y tienen más experiencia y están alcanzando otros lugares donde nosotros no podemos llegar. Y ha sido interesante ver incluso algunos que han trabajado en nuestras casas y de alguna manera se han integrado a la vida de la iglesia, llegan a dejar de trabajar con nosotros, pero son miembros ya de la iglesia, han salido de lugares muy marginados, han visto progresar sus familias de diversas maneras.
O sea, Dios usa diferentes medios para atraer a esas personas a nuestras iglesias. ¿Y cómo los vemos? Yo creo que debemos verlos como oportunidades que Dios nos da de hacer bien y mostrar su amor. Amén. Pero- Individualmente, perdona, Sí. cada creyente, yo entiendo, debe proponerse vivir una vida haciendo misericordia. Por eso es lo bueno de abordar temas como este en nuestro programa y otros programas para despertar la conciencia de muchos cristianos que no están apercibidos de esta realidad, porque muchos pueden decir, combatir la pobreza, no, pero eso es un problema del Estado, del gobierno. Los pastores de se turno, encargan de eso. O los en la iglesia hay un pastores, ministerio que llevan a los o los viejitos. diáconos que le dan comida a los necesitados, ayudan en tal o cual localidad. Y es verdad que hay personas que tienen dones más definidos, más latentes, una mayor inclinación a servir en esas áreas, pero ese es un ministerio en el cual todos debemos estar envueltos con nuestro testimonio, con nuestros recursos y con nuestras oraciones. Si yo no puedo ir, yo puedo colaborar económicamente o puedo enviar a alguien que haga ese trabajo. Y la conciencia que podemos crear en nuestros propios hijos. Al ver el ejemplo. Exactamente. Nuestra casa debe ser eso, un centro donde nuestros hijos entiendan que hay hospitalidad, que se hace misericordia. Y hay algo que hay que tomar en cuenta, los pobres no tienen nada que ofrecer. O sea, eso es como un barril sin fondo. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia a dar esperando algo que recibir, pero el pobre no tiene nada que te va a devolver. Además de eso, la asociación del pobre no es atractiva. ¿Con quién es que la gente se tira selfie? ¿Con el pobre o con el famoso? No con el famoso. Nadie coge un desbaratado, vamos, para un selfie. Nadie hace eso, porque el pobre no tiene atractivo en la carne. Es como que tú salgas por ahí y dices, oye, hoy voy a comer con José García. No dijiste nada. Ahora te dice Eduardo Saladín, ya sí. Yo me voy a tomar un selfie contigo porque tú eres una personalidad, José Alberto. Mira otra cosa, mira. Por otro lado, hay un temor a veces en tratar con el pobre porque uno tiene a veces que se quieran aprovechar. Es muy que común. Que si tú le das algo, pues va a volver mañana otra vez o la semana que viene y voy a echarme ese problema encima. Eso es un riesgo, es verdad. Por otro lado, alguien dice, mira, lo que pasa es que la necesidad de esa gente es tan grande. ¿Qué hago yo con llevarle una compra? Eso es como un barril sin fondo, dice la Sí, porque yo le llevo una compra, comen una semana y entonces, no, usted le hace el bien en el nombre del Señor. Y ya espera que Dios siga o cuantas veces pueda. Y por otro lado, la cultura y el lugar donde se mueven los pobres a veces presenta riesgos. Ajá. Por ejemplo, una de mis hijas está trabajando en un sector del área de Chicago donde es un sector de pobreza, es un sector donde verdaderamente hay muchas cosas alrededor. mucha criminalidad y ese tipo de Sí, cosas. robo, atraco y todo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos miedo y oramos por ella todos los días. Entonces, involucrarse con el pobre significa que tú vas a tener que ir a visitar el barrio donde viven allá ellos, Para poder ministrar en su propio contexto. para ministrar, llevarle un día una medicina, acompañarlo. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta que a O lo mejor visitarlo por caso de un funeral. un funeral. Entonces, en ese contexto, tú tienes que tomar medidas. Y a veces la gente no quiere arriesgarse, pero en el Evangelio hay riesgo. Ustedes se han visto en muchos riesgos en esos viajes que dan a los diferentes países. Oh, pero claro, ahora nosotros, no te digo el país, pero fuimos a un país donde había una serie de manifestaciones al grado tal de que estaban... De protestas populares. Sí, quemando las estaciones de peaje, oye eso. Y lo quemaban con la policía ahí, los protestantes, pero ellos estaban más armados que la policía. Entonces la policía lo miraba. Tuvimos que salir de emergencia la noche antes y hospedarnos más cerca del aeropuerto para poder salir el otro día. O sea, sí, tú te enfrentas riesgos. Ahora mismo, mi próximo viaje, voy a un país donde hay una situación inestable. Es público lo que voy a decir, pero voy a Perú. Pero en Perú, el presidente disolvió el Congreso. Luego, él tuvo que salir y se quedó la vicepresidenta. Y la vicepresidenta a las 24 horas renunció. Ahora mismo la noticia es quién está gobernando el país. Pero yo voy para allá, ahora. O sea, la obra tiene que seguir, la obra de misericordia. Y siempre para predicar a Cristo, mi hermano, hay que correr riesgos. Siempre. En conclusión, ¿por qué vamos a predicar a los pobres? ¿Me permite compartir algunos estímulos? Claro que sí. En primer lugar, no todos los pobres son iguales. A veces uno cualifica y agrupa al pobre todos en una misma funda. No. Hay personas pobres de mucha dignidad que quieren mantener sus hijos bien educados, que le dan modales, y uno se puede sorprender de encontrar pobres que están en la cultura, pero no son de esa cultura. Seguimos. En segundo lugar,
¿Por qué debemos ir y predicar a los pobres? Porque literalmente se imita al Señor Jesucristo. No solo la Biblia dice que Él vino a ministrar a los pobres, sino que la Escritura específicamente, cuando Juan fue a preguntarle, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? El testimonio que él tomó, sabiendo que fue refiriendo a Isaías, él dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, obras de misericordia. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres el anunciado del Evangelio. O sea, servir a los pobres o a los que están en necesidad o en escasez o insuficiencia financiera o en algún tipo de marginación es literalmente imitar al Señor Jesucristo en su ministerio. Eso lo distinguió. Además de esto, nosotros al servir a los pobres y predicar a los que están en necesidad, oye que lo digo con mucho cuidado, aseguramos el favor de Dios ahora. Porque mira lo que dice Dios, Salmo 41:1. Bienaventurado el que se preocupa del pobre, en el día malo lo librará el Señor. Eso está claro. O sea, Dios dice, si tú te ocupas del pobre, tú vas a tener mi bendición y mi seguro. Proverbio 28:27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Por otro lado, la Escritura claramente dice, el que da al pobre a Jehová presta. O sea, imagínate tú. Dios está comprometido y Él da estímulo para que ministremos a los pobres. El nombre de Cristo, dígame ahora. No, que eso implica un cambio de mentalidad, todos esos principios bíblicos, aún en los mismos cristianos. Claro, obviamente. Nosotros muchas veces limitamos nuestra vivencia cristiana a lo que nos hacemos al salir al trabajo, ir a la iglesia y volver. Ese medio en el que nos movemos y no pensamos más allá de ese círculo de influencia que tenemos. O sea, el ver al Señor mostrando esa misericordia y ver a nuestro Señor Jesucristo viviendo, venir a este mundo para mezclarse con los pobres precisamente. O sea, el Dios de gloria, venir a hacerse como uno de nosotros y no hacerse simplemente como el hombre más millonario del planeta, que lo pudo haber hecho, sino hacerse pobre para poder venir a alcanzar a todo tipo de personas. Es el ejemplo que nosotros tenemos. La teología más alta de la Biblia está reservada para movernos a nosotros a las practicabilidades más bajas de la vida cristiana. Es poder alcanzar a los más necesitados también con el Evangelio. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. José Alberto, muchas organizaciones y muchos gobiernos han hecho planes, programas para combatir la pobreza. Algunos han tenido cierto éxito, otros han fracasado. Nosotros como cristianos debemos involucrarnos en ayudar a las personas que están en necesidad. ¿Cuál es nuestra esperanza para hacer esto? En primer lugar, creo que sería bueno aclarar, aunque parezca contradictorio, que el Evangelio no es la solución a la pobreza, porque la pobreza en su condición, ¿verdad?, necesita para resolverla otras cosas que propiamente pueden ser materiales. Ahora bien, como si vemos la pobreza y el pecado conectado a la pobreza y sus otras implicaciones, entonces sí el Evangelio debe ser presentado y lo primero es eso. O sea que nosotros dijimos en un momento dado que dentro de las causas de la pobreza puede haber causas de pecado, pero no necesariamente. Puede haber asuntos providenciales y en donde realmente no es culpa de la persona. Y cuando el Evangelio llega a la vida de esa persona, no necesariamente esa condición se elimina, como lo es vivir en un ambiente de guerra, por ejemplo. Exactamente. Sí, pero hay un aspecto, Salvador, y es que cuando una persona gastaba el dinero de su quincena tomando alcohol o yendo a prostíbulo, viendo pornografía o teniendo relaciones promiscuas con diferentes, si es un hombre con diferentes mujeres, reorganiza su vida. Indiscutiblemente. Ese dinero ya rinde más. Inclusive la forma como enfrenta a un estado de guerra, como tú dices, situaciones providenciales que lo afectan, su enfoque será diferente porque tendrá una esperanza en Cristo y en su Evangelio, en el cuidado providencial de Dios, que antes no tenía. Entonces,
la iglesia tiene el recurso del Evangelio, la iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, yo entiendo que ¿cómo podemos nosotros enfrentar la pobreza? Siendo sensibles a la providencia de Dios. Por ejemplo, cada iglesia estratégicamente Dios la ha puesto y a cada creyente en lugares estratégicos. Entonces, nosotros no tenemos que imitar los patrones que están usando en Australia para lidiar con la pobreza en su país, porque las condiciones allá son diferentes al pobre que hay aquí o en el barrio aquí de Los Manguitos o el barrio. Cada uno en su lugar debe ver dónde Dios estratégicamente le ha colocado providencialmente para poder atender a las personas en necesidad en esa comunidad. Bien, sabemos que tenemos el Evangelio, pero tenemos que al mismo tiempo ser conscientes de dónde estamos. En tercer lugar, yo creo que Dios coloca personas en el camino nuestro, en la iglesia, a quienes primero tenemos que extenderle una mano. ¿Qué pasa? Hay un efecto de multiplicación en la obra de misericordia cuando uno alcanza a una persona de una comunidad, una familia. Cuando la iglesia comienza a tratar con las personas en necesidad ahí adentro de la iglesia, esos a su vez van a ser mensajeros a otros en su mismo nivel para predicarle el mismo mensaje del Evangelio. Yo tengo una pregunta en ese punto. ¿Cuál ha sido el resultado que ustedes han visto en las comunidades en las cuales tú has trabajado? ¿En qué sentido? ¿Qué cambios se han producido? ¿El Evangelio ha sido predicado? ¿Ha habido transformación de esas personas? ¿Qué tanto ha alcanzado las comunidades? ¿Qué tanto ha cambiado la cultura, su visión, su cosmovisión? Sí. ¿Qué transformación han tenido? Te voy a dar un ejemplo reciente. Este hombre, como muchos hombres, se complacía de que... Usted es una persona en una comunidad específica. Exactamente, Okay. específicamente. Este hombre se complacía de que su hijo fuera expuesto a las enseñanzas de la palabra de Dios, y su mujer, si ella quería también, pero el hijo es lo importante. ¿Qué pasa? Un día fue invitado a la actividad que tenía coordinada la iglesia con el niño y fue... Una actividad de predicación de la palabra. Una actividad de orden social donde se iban a dar algunas cosas en el contexto de la misericordia que se hace con ese grupo de personas, y el Evangelio fue predicado. Ahora, él fue porque el hijo se lo rogó, pero realmente este hombre fue en contra de su voluntad. Estando sentado ahí, en primer lugar, él dijo, ven acá, pero yo no me había fijado que la iglesia se ocupaba de estas cosas, de atender estas necesidades. Y cuando el mensaje del Evangelio vino a su corazón, este hombre fue impresionado a manera tal que se convirtió. Y él dice, y él testifica, lo oí hace un par de meses, cómo toda su cosmovisión, toda su perspectiva del uso del dinero cambió. Ahora él es uno de los promotores de esa actividad, y eso fue hace un año que pasó. O sea, la iglesia, alcanzando a estas personas, aun sean niños, porque Moody comenzó con niños, allá en el área de Chicago, niños marginados precisamente, comenzó a enseñarles, aun sean niños. La iglesia aprovecha a esas personas y Dios se encargará de hacer lo que la iglesia no puede hacer, transformar esas vidas. Y hay que tomar en cuenta, en último lugar, algo muy importante. Por la marginación natural a la que el pobre está condicionado, él mismo sometido, la relación con el pobre es sumamente importante. Entonces el contacto... Sí, el contacto con el pobre. Que, por ejemplo, llegó a la iglesia y en vez de saludarle, ¿cómo está usted? Vaya bien, sentarse un ratito o decirle, vamos a comer juntos hoy o vamos a tomar. Eso es de suma importancia, porque eso va a dar lugar a una relación donde habrá una necesaria influencia intencional, ya sea tanto para venir a Cristo si fuera el caso y hacerlo con mucho cuidado, no ser simple, pero también para discipularle y conocer más de su vida y poder traerle a andar conforme a la fe. O sea, eso para mí es sumamente importante. No sé si eso responde. Sí. ¿Qué otro punto más para traer esa esperanza? Yo pienso que el ministerio de misericordia en las iglesias también debe de ser algo sobre lo cual se esté orando continuamente y la iglesia involucrada en eso. No debe ser un ministerio que la iglesia tiene y una vez al año se da un reporte de que los hermanos hicieron. Un ministerio cenicienta. No debe de ser. Tiene que ser un ministerio central a la luz del carácter de Dios, a la luz
de que tenemos que dar cuenta a Dios de lo que Él nos ha dado y a la luz del juicio cuando Dios pedirá cuenta. ¿Cómo ustedes recomiendan que se estructure ese ministerio? Una iglesia, un pastor, un líder, un creyente está viendo el programa, ha sido convencido por los principios de la palabra de Dios que tú nos has mostrado y quieren hacer misericordia tanto en lo personal como en lo congregacional. ¿Qué tú les recomiendas, tanto en lo congregacional a esos líderes como en lo personal a los miembros de la iglesia o a los creyentes? Partiendo de que así te han hecho conciencia, lo primero que yo les recomendaría es comenzar a orar para que Dios aún sensibilice más sus corazones, de manera que esto no sea un impulso momentáneo, sino que Dios sensibilice y transforme sus corazones en esto. Para estas cosas, Eduardo, por causa de nuestro corazón, nuestro egocentrismo, hay que desarrollar una sensibilidad que solamente Dios la da. ¿A qué me refiero? Hay personas que tú la encuentras en la iglesia y tú la saludas y es en sus ojos y en su expresión que tú dices, aquí hay un problema muy grande. Pero muchas veces uno tiene, ahí mismo alguien que lo está esperando, le dice, Dios le bendiga, le da un abrazo. Que Dios nos dé una sensibilidad para acercarse, llorar con la persona, compartir con la persona, acercarse a la persona. Eso es lo primero. Pero luego yo aconsejaría que los líderes de la iglesia vieran esto como un ministerio de la iglesia, que lo vieran como una punta de lanza en la iglesia y que habiendo visto eso, consulten, hay buenos libros allá afuera que pueden dar luz general de lo que otros están haciendo y aprender cómo ellos han y están trabajando. Hay buenas páginas en internet de esos ministerios que hablan de lo que están haciendo. Y yo finalmente le advierto a cualquier iglesia o ministerio que tenga en cuenta dos cosas. El balance. Predicar el evangelio sin hacer la obra de misericordia está mal. Hacer obra de misericordia sin predicar el evangelio también está mal. Hay que combinar las dos cosas. Eso es mi consejo. Salvador, ¿qué recomendación tú darías, tú como pastor con tantos años de experiencia también? Yo creo que así como predicamos de muchos otros temas a nuestras iglesias, hablar acerca del asunto de la pobreza es algo que debe estar también en nuestro tapete. Hace unos años atrás yo traduje un sermón de Thomas Watson acerca de cómo debemos acordarnos de los pobres, porque es el llamado que Dios nos ha hecho. Y traduje el sermón porque evidentemente los puritanos predicaban acerca de estas cosas. Sin embargo, podemos ir a las páginas típicas en internet donde están registrados los sermones de muchas iglesias y es difícil encontrar sermones predicados acerca de esta temática. Que aborden el tema de la pobreza. Y creo que debemos de alguna manera enfocarnos, saber que eso es algo que hay que decirlo, porque no surgirá necesariamente de la ignorancia de las personas el hacer este deber, hay que instruir. Así como decía José Alberto, debemos orar para que Dios provoque esta compasión. Va a ser el conocimiento de todo esto que la palabra de Dios dice, lo que Dios usará, su Espíritu usará para sensibilizarnos a una temática como esta. El poder nosotros incentivar en nuestras familias el que recordemos a los pobres, usar esos materiales que hay disponibles, hacerlo asequible para nuestros hijos de diferentes edades que haya. Puede ser que en los grupos pequeños que hayan en las iglesias se puedan establecer iniciativas para poder hacer algunas diferencias. Ayudando a personas específicas, oyendo a comunidades en el área donde se puede ayudar. Puede ser que de allí surja un interés en algún hogar de ancianos, o puede ser a un orfanato. Muchas diferentes opciones surgirán que puede ser de una inquietud de un miembro de un grupo pequeño y de allí contagia a todo el grupo pequeño. Y imagínense entonces que esa cultura se extienda a toda la iglesia. Yo creo que eso sería una gran bendición. Como tú bien decías, Dios no ha dado el mismo don o las mismas capacidades a todas las iglesias, ni nos ha ubicado geográficamente en el mismo lugar, pero debemos estar más conscientes de nuestro ambiente para saber a dónde Dios nos está llamando a alcanzar y qué puertas tocar. Y en ese sentido, nosotros estuvimos un buen tiempo laborando en una comunidad y fue una bendición para la iglesia en sentido general, pero no se nos ocurrió
que cerquita también había otra y en esa no nos habíamos involucrado. Y sin embargo, al involucrarnos, la respuesta fue en menos tiempo más impresionante que lo que habíamos visto en el otro lugar. Simplemente porque no estábamos apercibidos de ese otro lugar. Y estar consciente del ambiente también puede abrir un abanico de opciones y oportunidades. Entonces, yo creo que como líderes, exhortar a nuestro pueblo, quizás traer literatura que haga consciente también al pueblo de Dios, orar en la iglesia acerca de este tema. Yo creo que son consejos que tú has traído que son muy buenos y que debemos traer al seno de nuestras congregaciones para hacer una diferencia. José Alberto, ¿qué exhortación final tú tienes para nuestros televidentes? Bueno, mi exhortación final es que yo les estimulo a que vean las Escrituras. Dios ha sido bueno con nosotros y yo creo que Él, a cada uno de nosotros nos va a pedir cuenta de lo que Él nos ha dado para que lo administremos para su gloria, para hacer bien a otros. Yo pienso que si nosotros miramos el modelo del Señor Jesucristo, nosotros vamos a tener suficiente luz ahí para darnos cuenta de cuán necesario es que personalmente estemos involucrados en un sacrificio y en un ministerio de misericordia. Y lo dije intencionalmente, porque óigame bien, nadie puede hacer misericordia sin sacrificio. Toda obra de misericordia implicará un sacrificio. Si usted no quiere sacrificarse, olvídese, no va a ser obra de misericordia. Pero va a tener que sacrificar tiempo, va a tener que sacrificar su propia comodidad, va a tener que sacrificar dinero, va a tener que sacrificar placeres, cosas que le gustaría hacer, porque hacer obra de misericordia en este mundo de pecado va a demandar un sacrificio. Nuestro Salvador sacrificó su vida para hacer la gran misericordia de nuestra salvación. Amén. Amén. ¿Usted quiere hacer misericordia? Ahora mismo resuelva qué va a sacrificar para hacer misericordia. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos.